Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, conectados y listos para sumergirnos en el fascinante mundo del entretenimiento y las celebridades. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha resonado con fuerza en las redes sociales, en las revistas del corazón y en las conversaciones de café: las rupturas amorosas, esas historias que, a pesar de su inherente dolor, nos cautivan, nos intrigan y nos recuerdan la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando están bajo el implacable foco de la fama. Y precisamente nos centraremos en una de las parejas que más ha dado que hablar en los últimos tiempos: Diletta Leotta y Can Yaman. Sí, han oído bien. Esa unión que parecía sacada de un guión de cine, ese torbellino de pasión que acaparó portadas, pero que, como la naturaleza misma de las historias intensas, tuvo un desenlace abrupto. Hoy vamos a desentrañar algunos de esos supuestos secretos que rodean su sonada ruptura, intentando arrojar luz sobre los motivos que, según las fuentes y las especulaciones, llevaron a su fin. Antes de zambullirnos de lleno en los detalles jugosos, un pequeño recordatorio para nuestra maravillosa comunidad: si disfrutan de este tipo de contenidos, si les encanta estar al día con los últimos cotilleos, los análisis de las relaciones de ensueño y las historias que nos invitan a reflexionar sobre la vida y el amor, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. No les cuesta nada, les garantiza que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, y a nosotros nos da un impulso de energía inmenso para seguir creando contenido de calidad pensado especialmente para ustedes. Un gesto pequeño que marca una gran diferencia. Ahora sí, prepárense, que nos sumergimos en el corazón de la noticia. Diletta Leotta, la deslumbrante presentadora italiana, reconocida por su carisma y su profesionalismo, y Can Yaman, el actor turco que ha conquistado a miles de fans con su mirada intensa y su físico imponente, formaron una pareja que se convirtió en un fenómeno mediático. Su romance, a pesar de ser relativamente corto, fue de una intensidad arrolladora. Se conocieron, se flecharon y su amor floreció a la vista de todos, eclipsando temporalmente otros temas y generando una auténtica fiebre entre sus seguidores. Parecía el inicio de un cuento de hadas moderno, de esos que perduran para siempre. Sin embargo, la realidad, como suele suceder, se mostró más cruda que la ficción. Su relación se desvaneció tan rápido como había surgido, dejando tras de sí un rastro de preguntas, especulaciones y, por supuesto, la inevitable búsqueda de los secretos detrás de este desenlace. Cuando una pareja tan expuesta como la de Diletta y Can rompe, es prácticamente imposible evitar que los medios de comunicación y el público en general comiencen a desgranar cada detalle en busca de una explicación lógica. Y en su caso, esto no fue la excepción. Las teorías se multiplicaron como setas después de la lluvia. Se habló de diferencias irreconciliables, de la presión insoportable de la fama, de agendas incompatibles, de la distancia. La lista de posibles causas era interminable. Pero ¿cuál fue la verdad detrás de esta tormenta perfecta? Según fuentes cercanas a la presentadora italiana, y lo que se ha podido entrever a través de las escasas, pero siempre medidas, declaraciones de ambos, la ruptura no fue una decisión impulsiva, sino más bien la consecuencia de una acumulación de incompatibilidades que, con el paso del tiempo, se hicieron cada vez más evidentes e insalvables. Uno de los puntos que ha resonado con más fuerza en todas las esferas de la información es la marcada diferencia en sus estilos de vida y, sobre todo, en sus prioridades vitales. Por un lado, teníamos a Diletta, una figura consolidada y respetada en el panorama mediático italiano. Su carrera como presentadora de eventos deportivos y de entretenimiento es exitosa, su vida social es vibrante y su arraigo en Italia es innegable. Ella representa una estabilidad, una rutina bien establecida y un reconocimiento público dentro de su ámbito. Por otro lado, encontramos a Can Yaman, cuya fama ha trascendido fronteras, convirtiéndose en una estrella internacional. Su carrera lo impulsa a viajar constantemente, a asumir proyectos en distintas partes del mundo, lo que implica una vida intrínsecamente nómada, llena de movilidad, flexibilidad y una constante adaptación a nuevos entornos. Intentar hacer que dos mundos tan dispares encajen de forma armoniosa y permanente, que dos rutinas tan distintas convivan sin generar fricción constante, es, sin lugar a dudas, un desafío de proporciones épicas. Es muy probable que en las etapas iniciales de su relación, la pasión desbordante y el encanto mutuo hayan sido suficientes para disimular estas diferencias fundamentales. Sin embargo, a medida que el romance se volvía más serio, a medida que las fantasías iniciales van paso a la necesidad de construir un futuro juntos, estas incompatibilidades comenzaron a hacer mella, a pesar de los esfuerzos.
Otro factor que sin duda jugó un papel crucial en el desenlace de su relación fue la insidiosa presión mediática. Cuando uno se encuentra bajo el escrutinio constante de los paparazzis, de las redes sociales y de la opinión pública global, cada gesto, cada palabra, cada ausencia se magnifica hasta límites insospechados. Es una tarea hercúlea, casi imposible, mantener la privacidad y la salud de una relación cuando cada movimiento es analizado y diseccionado por millones de personas. Los medios buscan la primicia, los seguidores exigen detalles, y esta constante exposición puede generar una capa adicional de estrés y de ansiedad que, sumada a las incompatibilidades internas, puede hacer que la relación se vuelva insostenible. A veces, por mucho que el amor sea sincero y profundo, el entorno en el que se desarrolla puede ser un veneno lento que termina por minar los cimientos. La falta de un espacio privado, de un oasis de intimidad, puede ser devastadora para cualquier pareja, y más aún para aquellas que son objeto de una atención tan masiva. Además, se ha especulado mucho sobre la percepción de la intensidad de su romance. Desde el principio, su relación fue pública, apasionada y muy visible. Compartieron fotografías en redes sociales, se dedicaron mensajes de amor, y su presencia juntos en eventos públicos transmitía una imagen de amor arrollador e inquebrantable. Sin embargo, visto en retrospectiva, y analizando la rapidez con la que todo terminó, algunos observadores y expertos en la materia sugieren que quizás esa intensidad inicial, tan ostentosa y pública, pudo haber sido más una proyección, un espejismo mediático, que una conexión lo suficientemente profunda y sólida como para edificar un futuro duradero. Es como esa chispa inicial que enciende un fuego espectacular, que deslumbra por su brillo y su fuerza, pero que si no se alimenta con la leña adecuada y de forma constante, se apaga tan rápido como llegó, dejando solo cenizas. La pasión es un componente vital en una relación, pero no es el único. La compatibilidad, la comunicación, los valores compartidos y la visión de futuro son igualmente cruciales. Diletta Leotta, fiel a su carácter reservado en lo que respecta a su vida privada, ha sido extraordinariamente prudente con sus declaraciones sobre Kanyaman y su ruptura. En las escasas entrevistas que ha concedido, ha mantenido siempre un tono respetuoso, elegante y comedido, evitando caer en detalles escabrosos, acusaciones o reproches públicos. Lo que sí ha logrado transmitir, y esto es digno de admiración, es la idea de que, a pesar de que la relación no prosperó, guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos y le desea sinceramente lo mejor a Kan. Este tipo de declaraciones, en medio de una ruptura, reflejan una madurez emocional notable y un profundo respeto por la persona, incluso cuando la faceta de pareja ha llegado a su fin. No es tarea fácil mantener esa compostura y esa elegancia cuando las cosas no salen como uno espera, y Diletta parece haberlo hecho con una maestría que demuestra su fortaleza interior. ¿Qué podemos extraer de todo este torbellino de información y especulaciones? La historia de Diletta Leotta y Kanyaman, más allá de ser una mera anécdota del mundo del corazón, nos ofrece valiosas lecciones sobre las relaciones humanas. Nos recuerda que incluso aquellas que a simple vista parecen perfectas, sacadas de un sueño, están sujetas a desafíos, a obstáculos y a realidades complejas. Nos enseña que la fama y la constante atención mediática no son un camino de rosas, sino que pueden ser un gran reto para la vida privada de las personas, poniendo a prueba la resistencia de los vínculos afectivos. Y sobre todo nos demuestra que en muchos casos, las diferencias en los estilos de vida y las prioridades vitales son factores determinantes en la sostenibilidad a largo plazo de una pareja. No se trata de buscar culpables ni de señalar con el dedo, sino de comprender que las relaciones humanas son entidades multifacéticas, el resultado de una intrincada combinación de factores que van mucho más allá de la atracción inicial, la pasión o el amor romántico. Si nos ponemos en la piel de Diletta, podemos imaginar la inmensa dificultad de tener que transitar por el dolor y la vulnerabilidad de una ruptura, mientras además somos el centro de atención de millones de personas. Es un momento íntimo y delicado que en circunstancias normales, uno prefiere vivir en la más absoluta privacidad. Sin embargo, para una figura pública, este proceso se convierte en un espectáculo público, y la presión por dar explicaciones, por mantenerse fuerte y sonriente ante las cámaras, es abrumadora. Ella ha demostrado, a través de su incansable trabajo y de su impecable actitud, una fortaleza y una profesionalidad encomiables, logrando separar hábilmente su vida privada de su carrera, algo que no todas las celebridades consiguen hacer con tanta maestría. Su capacidad para mantenerse enfocada en sus proyectos, a pesar de las turbulencias personales, es un testimonio de su resiliencia.
Por su parte, Kanyaman también se ha enfrentado, como es natural, a la exposición pública y a las expectativas que genera su estatus de estrella internacional. Su carrera es extremadamente demandante y él mismo ha compartido en ocasiones las dificultades inherentes a ser una figura tan reconocida a nivel global. Es muy posible que su relación con Diletta haya sido una de las muchas facetas de su vida que tuvo que gestionar y equilibrar, y que en un momento dado, las exigencias y la vorágine de su carrera hayan colisionado con las demandas y la necesidad de estabilidad de una relación de pareja. Esto no debe entenderse como una excusa para justificar la ruptura, sino más bien como una posible explicación a las dinámicas y los desafíos que pueden surgir en la vida de una estrella internacional que navega entre el éxito profesional y la búsqueda de un equilibrio personal. Lo que queda claro al final del día es que más allá de los rumores infundados, de las especulaciones malintencionadas y de las verdades a medias que siempre rodean a las rupturas de personas famosas, la realidad suele ser una amalgama compleja de factores personales, circunstancias vitales y, en este caso particular, la omnipresente y a veces asfixiante alta exposición mediática. No hubo un único secreto devastador que dinamitó la relación, sino más bien una acumulación gradual de incompatibilidades, de presiones externas e internas, que al final condujeron a la dolorosa pero necesaria decisión de emprender caminos separados. Y sinceramente, desde mi humilde perspectiva, creo que esta fue la decisión más sana y madura para ambas partes. A veces tomar la decisión de separarse, aunque el proceso sea doloroso en el momento presente, es el acto de amor propio más importante y valiente que una persona puede tener. Es reconocer que aunque el amor haya existido, no es suficiente para construir un futuro juntos, y que la felicidad individual reside en seguir adelante, incluso si eso implica dejar atrás a alguien a quien se ha querido. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este profundo análisis. Hemos intentado desentrañar algunos de los supuestos secretos que rodearon la sonada ruptura entre Diletta Leotta y Kanyaman, basándonos en lo que se ha rumoreado, en lo que se ha intuido y en lo que las propias figuras públicas han dejado entrever con sus declaraciones. Al final, lo que nos queda como enseñanza es la constatación de que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, que la fama y la exposición pública añaden una dimensión extra de dificultad y de presión, y que la madurez, el respeto y la honestidad son valores fundamentales, incluso y especialmente, cuando las cosas llegan a su fin. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante y esclarecedor, y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre esta historia que ha capturado nuestra atención. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más allá de lo que se dice públicamente? ¿Son las diferencias de estilo de vida un obstáculo insuperable en el mundo de las celebridades? ¿O simplemente creen que las relaciones, sean de famosos o de personas anónimas, son así, con sus altibajos, sus momentos de gloria y sus inevitables finales? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado lo que han visto y les ha parecido útil, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su like nos ayuda muchísimo a llegar a más personas, y a que nuestro contenido sea recomendado por el algoritmo. Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que podría interesarle este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas cosas interesantes preparadas para ustedes, análisis, noticias, reflexiones, un sinfín de contenido que estoy seguro les encantará. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos una vez más en esta aventura. Un abrazo enorme desde aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.